En el día de hoy hemos invitado a un médico con mucha experiencia en lo que tiene que ver con la gerencia pública, la salud y el nombre es difícil de mencionar. Al Rayán Al-Barkachi, ¿lo dije bien o lo dije mal? Bueno, pues más o menos. Más o menos. Ah, bueno, Rayán el Barkachi. Rayán El-Barkachi, Rayán El-Barkachi. ¿Y allá no es donde está jugando James ahora? Sí, casualmente Sí. el equipo tiene ese nombre, Al Rayyan, sí señor. ¿Y qué tiene que Pero ver? es de Qatar, yo soy de origen libanés. ¿Y están muy distantes? Bueno, hagamos el Más o mapa. un poquito, no tanto. Pero igual llenos de plata. Los libaneses y los de Qatar. Pues digamos que más o menos, más o menos. Bueno, ese nombre Al Rayyan, ¿de dónde viene? ¿Por qué su papá le coloca ese nombre? Bueno, Rayyan era el nombre de uno de los más representativos líderes que tuvo la colonia árabe hace mucho tiempo y equivale, o pues digamos su traducción diría como hombre valiente. Entonces mi padre me lo puso, mi madre estuvo de acuerdo y bueno, ese es el que tenemos. La colonia libanesa se ubicó más en el Valle del Cauca, entre lo que es Florida. Sí, digamos que la parte de la colonia sirio-libanesa que llegó, de hecho, a principios del siglo XX, a esta zona del país se ubicó en municipios como Florida y también una gran cantidad aquí en Cali. Comerciantes por tradición. Claro que sí, somos fenicios de origen y los fenicios somos comerciantes por naturaleza. Pero más comerciantes, llegaron comerciantes de telas. Sí, de hecho mi bisabuelo que llegó hace más de 100 años precisamente a Florida, lo que vendían era cortes de tela y ropa interior puerta a puerta. Y luego se montó el negocio fiada. y demás, fiado, sí. Sí, cuando se pagaba, cuando Sí, pagaban. sí, sí. Cuando la gente era honrada y pagaba lo que le fiaban. Pues mucha gente se hace la quebrada y dice, no puedo, ley 550 y no puedo pagar, no tengo con qué pagar. Como en casi todo en este país, Sí. esa ley como que funciona muy bien para ese tipo de cosas. ¿Y usted de los que se pone, cómo se pone, llaman la cosita que ponen aquí No, encima? no porque eso ¿Cómo es que se depende de llama? la religión. Ah, ya. Sí, digamos que más que todo los que se la ponen acá atrás son los judíos, Sí. ¿sí? Y hay muchas diferencias, ¿no? De hecho, en el Líbano hay aproximadamente 17 diferentes sectas religiosas de católicos, cristianos, los que son maronitas, los que son ortodoxos, los musulmanes sunitas, chiitas, alawitas y entre otras, como los drusos también. ¿Los libaneses también errantes como los judíos? ¿Gente sin tierra? No, de hecho los libaneses tenemos ese territorio y el origen de los libaneses, como lo planteaba inicialmente, son los fenicios y los fenicios tienen historia milenaria en esos territorios y pues claro está entonces que esa es la tierra de donde es el origen de esa población. ¿Dónde nació usted? Yo nací aquí en Colombia. Casualmente mi padre que es libanés, mi mamá que es libanesa, se casaron en el Líbano, vinieron acá por lo de mi bisabuelo y mi abuelo y nací aquí en Colombia. ¿Pero tiene la doble nacionalidad? Claro que sí. ¿Sí? ¿La tiene? Sí, Por ser señor. hijo de padres libaneses. Sí, señor, yo soy colombo libanés, tengo las dos cédulas, los dos pasaportes y puedo transportarme con cualquiera de ellos. ¿Y comerciante? También todavía tenemos negocio en Florida, mi padre tiene un negocio, nosotros hace que 40 años aproximadamente que mi papá lo tiene allá, siempre hemos estado en función de eso. Y de hecho, de eso hemos vivido, nos han levantado a toda la familia, hemos estudiado y seguimos en él. Bueno, usted termina estudiar medicina. Sí. ¿En qué universidad? Esa es una historia bonita porque casualmente yo saqué uno de los mejores ICFES del municipio, el mejor de mi colegio. Por eso tenía, digamos, una oportunidad de entrar a la universidad pública. Realmente me presenté a la del Valle, no logramos ingresar, luego a la Universidad Libre, me dijeron que estaba muy pequeño, que porque tenía 15 años no me admitían. Y bueno, seguí buscando en esa idea de poder ser médico y la Santiago me recibió, entonces estudié el pregrado en la Universidad de Santiago de Cali. Me gradué como médico. Estudió el bachillerato en el Ricardo Nieto, que es uno de los colegios oficiales importantes. Estudió en colegio oficial, público. De hecho, el Ricardo Nieto es un colegio privado. Ah, ¿es privado? Florida, sí, pero en los últimos 10 años ha tenido los mejores
estudiantes Ve, con los mejores yo pensé ICFES. que era oficial el Ricardo En Nieto. Palmira. Ah, es en Palmira, En sí. Palmira sí hay un colegio Ricardo Nieto oficial. El oficial más representativo de allá, que también estudié unos años, es el industrial, el Absalón Torres Camacho. Bueno, se hace médico. ¿Ha ejercido la profesión de médico? Claro que sí, sí. Yo egresé hacia el 2013 aproximadamente, mi año rural lo hice en la clínica de Salucop del Norte, antes Sí. de que la cerraran. Antes de que se quebrara. Sí, logré tener una muy buena experiencia en niveles de complejidad alto, 3, 4, cuidado intensivo y demás, y posteriormente trabajé en la Rafael Uribe, en varias unidades de cuidado intensivo y pues entre otras cosas, digamos desde la parte clínica. Y luego continué con mi formación académica. Pero en esa formación académica usted se está especializando en la gerencia pública, no tanto en lo clínico, sino en la gerencia. Sí, yo hice una especialidad en gerencia en servicios de salud en la Universidad Libre y una maestría en epidemiología también en la Universidad Libre. Entonces eso ya tiene un enfoque más en la salud pública. Ese enfoque hacia la salud pública, digamos que me ha separado un poco de la parte clínica, sin embargo yo la continúo realizando en el momento en que lo requiera. Por ejemplo, el año pasado, donde tuvimos la pandemia, atendimos muchísimos pacientes con COVID. Digamos que en ese escenario logré mezclar el tema de la epidemiología con la clínica y logramos atender muchísima gente. Yo creo que pasamos las 1.500 personas que logramos atender de manera particular, además. Entonces, no me he alejado totalmente de la clínica, de hecho me gusta, me apasiona, pero estoy ahora también en el escenario de lo público, de ver la salud desde otra perspectiva y de hecho en el doctorado que estoy cursando ahora, que es de gobierno, políticas públicas y administración pública, me tira más hacia lo público, pero estamos tratando de trabajar la premisa de no ver la salud como enfermedad, Sí. solo la enfermedad, como lo ha hecho la medicina y la epidemiología y demás en los últimos años, sino ver el concepto de la salud desde un marco más complejo, de entender como lo que nos dejó la pandemia, de que la salud no es solamente lo físico y lo mental, sino también el resto de factores que interactúan alrededor del ser humano o de una comunidad, que entonces influyen en ese estado de salud y por ende en los servicios de salud, en las instituciones de salud y el enfoque que deberían de tener cada una de ellas. Si históricamente se ha comprobado que cada 100 años se presenta una pandemia como la que hoy estamos viviendo, ¿por qué la salud en el mundo entero, cuando se presenta uno de estos hechos, los coge con los pantalones en el suelo? Esa es muy buena pregunta. De hecho, eso es una incertidumbre. Dicen que cada 100 años, uno lo puede decir así porque retrospectivamente, casualmente, se ha presentado de esa manera, pero no lo podemos determinar. Eso es un suceso indeterminado, inesperado, que ocurre de un momento a otro. Ahora bien, lo que sí podemos hacer en la salud es prevenir o lograr fortalecer nuestras capacidades para que en el caso eventual de que ocurra esto tomemos acciones oportunas. Sí. Y ahí es donde va entonces el enfoque de lo que hablábamos, de ver la salud y los factores que pueden determinar alrededor de la salud para prevenir y tener un mejor efecto. Vamos a partir esto de la salud con las pandemias en dos partes. Uno, lo que es la infraestructura hospitalaria, y la otra, la que es la parte clínica. En infraestructura en Colombia estamos en un atraso impresionante. Nuestros hospitales, quedó comprobado, no tenían la capacidad para la atención. De ahí volvieron los famosos hospitales de campaña, las carpas. Exactamente. No tenemos esa infraestructura. Pues, a pesar de que Colombia tiene algunas instituciones con muy buena infraestructura, y ahí es donde se ve la diferencia, las instituciones privadas grandes, como por ejemplo aquí en la ciudad de Cali, Inbanaco o Fundación Valle del Lili, son instituciones que tienen grandes capacidades en términos de tecnología y de talento humano en salud, pero la red pública no lo tiene. Entonces, si nosotros comparamos, por ejemplo, el HV con Inbanaco, que están a una cuadra, que ambos podrían prestar la misma calidad de servicios, pues el funcionamiento de lo público tiene una gran distancia con lo privado. Y ahí es donde, en contextos como pandemias y demás, la red privada no tiene la capacidad de sostener eso, y la red pública es la que toma toda
la labor sin tener entonces la infraestructura. Y les doy un ejemplo, yo estuve hace poco en el Líbano, en mi tierra de origen, y es un país un poquito más pequeño que el Valle del Cauca, que tendrá 6 millones de habitantes, y que en la zona donde yo me quedé, el hospital público que atenderá unas 6.000 personas en esa zona, tiene resonador, tiene tomógrafo, tiene todas las especialidades todo el tiempo de manera permanente, tiene servicios de urgencias, hacen cirugías de mediana y alta complejidad en un territorio muy pequeño. Buenísimo. Y les hablo de un país que ha pasado por infinidad de guerras, que se ha tenido que levantar de cero en múltiples ocasiones y que actualmente está en una crisis social, política y económica igual o peor o más profunda que la que tiene Colombia. Entonces, en ese sentido es la voluntad que tenga el Estado y los gobiernos para fortalecer su red pública, y ahí entonces entramos a otras discusiones. Porque entonces uno vería, con este panorama que usted nos plantea, la red pública en Colombia está abandonada. Pero la red pública, si vamos a cuántos hospitales de primero, segundo y tercer nivel tiene Colombia, sería una gran oportunidad hacer una reforma a la salud en Colombia para volver a apoyar esos hospitales de los municipios, de los departamentos. Sin duda alguna. Y aquí me acuerdas lo que habló en estos días el superintendente de salud en relación a que los hospitales públicos, debido a la corrupción y a la politiquería, pues muchos están en crisis y probablemente vayan a tener que ser intervenidos o cerrados. Y en ese sentido tenemos las oportunidades porque cada municipio tiene su hospital, por lo menos, así sea de nivel 1. Y por ejemplo la ciudad de Cali tiene las ESES, las empresas sociales del Estado, en cada uno de los territorios. En ese sentido hay mucha oportunidad para crecer. Es voluntad política de entender el concepto de salud y la importancia de poder desde la prevención empezar a desarrollar actividades que permita que este sistema no sea tan costoso y que la gente sea productiva y tenga una vida sana. La ley 100 no es tan mala en su totalidad, pero le abrió la puerta al sector privado y eso generó ese detrimento para el sector oficial, el público. ¿Tendríamos la oportunidad de volver a mirar hacia esos hospitales? ¿Cree usted que hay la posibilidad y sería básicamente gestión de gobierno? Claro, es que, la ley 100 tiene sus cosas buenas. Trajo una posibilidad de una cobertura, de ampliar la cobertura a más del 90-95% de la población con el acceso al sistema de salud. Pero el llevar a la salud a verse desde un enfoque mercantil, es decir, que necesariamente tenga que dar rentas, pues pasa de ser un derecho a ser un negocio. Sí. Y cuando pasa a ser un negocio, entonces lo que no da rentas no sirve y se deja, y lo que sí pues se mantiene, y es lo que ha ocurrido entonces en el sistema de salud después de la Ley 100. Creería yo que una reforma estructural de la Ley 100 es fundamental. Y pongo aquí como para que lo pensemos. Si hablamos de que es un sistema que necesita rentas y que además de eso se vuelve como una mercancía, pues necesita gente. Claro. Es decir, entre menos gente tenga, menos oportunidad de vender un servicio. Entonces, claro, por eso la Ley 100 permite una cobertura casi del 100%, porque lo que intenta es meter a toda esta población para que consuma entonces este servicio. Y no se ve como la prestación de un servicio para cubrir un derecho fundamental, sino para venderlo a quien pueda, pagar, o si no puede, entonces el Estado tendrá que asumir eso y se vuelven ya rentas como tal. Y lo que pasa con los hospitales municipales es que y los departamentales, los regionales inclusive, se convirtieron en directorios políticos, en burocracia. Sin duda alguna. Manejado por la clase política colombiana. Así es que si nos vamos, hay varios estudios y de hecho se puede ver en Colombia y en el mundo que el sector de la salud es de los sistemas más corruptos en la mayoría de gobiernos, no solamente en Colombia, pero en Colombia particularmente es uno de los fortines políticos más importantes que tienen en los territorios. Entonces, si nosotros vemos, y de hecho sigue pasando, el gerente lo nombra el alcalde o el gobernador. ¿Y quién preside la junta directiva que controla la gerencia? El gobernador, el alcalde y sus secretarios de salud. Es decir, que termina siendo un enfoque más político que gerencial,
de la entidad pública, y eso lleva a que haya una corrupción inminente y no es extraño verlo nosotros más también en el departamento. Y lo que le faltó a la ley 100, no todo es malo, lo único que le faltó era que autorizara a las EPS tener funerarias, para que el negocio fuera redondo. Sí, totalmente. Es que yo creería que las aseguradoras, como las llaman hoy, que Sí. son las EPS, ya perdieron su función. Y hay que empezar a entender esto desde una transformación profunda, es decir, ver una transición de un mediano plazo de cambiar la figura de las aseguradoras o las EPS y enfocarse más en un sistema preventivo desde lo público que cuide la salud y que no trate solamente la enfermedad. ¿Cómo liderar un proceso para que desde el Estado, cuando hablamos de Estado, gobierno, Congreso, clase política, clase empresarial, vuelva sus ojos al sector público? ¿Cómo mirar? ¿Qué hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede liderar? Yo creería que eso es más voluntad política que otra cosa. Y por eso el poder llegar a los escenarios de toma de decisiones como Congreso o gobierno es fundamental, porque es dependiendo del enfoque que tenga el gobernante para con ese programa. Y en ese sentido, si el Congreso de la República legisla para las aseguradoras, pues el sistema Claro. va a permanecer. Por ejemplo, nosotros acompañamos un proceso, yo estuve en la UTL del senador Juan Luis Castro acompañando el proceso Sí. del proyecto de ley del etiquetado frontal de la comida chatarra. Sí. Eso es un avance fundamental en salud pública, lo han hecho otros países, pero eso fue una lucha permanente durante muchos años que al final, por los medios, mediáticamente se logró convencer al Congreso de que se hiciera esto. Y estamos hablando de una acción en salud pública. Una, pequeña. Una sola, pequeña, entonces tenemos Pero con que gran llegar impacto. ahí. Exactamente. Pero muchos años, se demoró muchos años. Entonces imagínate si lográsemos nosotros que tener un Congreso más consciente, que pueda empezar a pensar de una manera diferente, y un gobierno que desde su ministerio empiece a dar una línea importante en temas de cambiar las políticas públicas en salud y el enfoque administrativo y gerencial de los hospitales del país, pues seguramente en un mediano plazo ya podríamos tener un sistema de salud mucho más fortalecido del que hay. La salud de los colombianos, lo que hoy se da es una atención en salud, una atención primaria en salud, es para que la persona permanezca ahí simplemente recibiendo medicamentos, pero no hay tratamientos que sanen. Pues eso depende de cada enfermedad y digamos de cada contexto. Sin embargo, yo podría decir que no se hace prevención verdadera. Ahora, por ejemplo, en algunos temas como cáncer de mama, que digamos se ha vuelto algo más relevante en el mundo, pensar un poco en el cáncer, pues se hacen campañas de prevención. Pero no de fondo, y la responsabilidad de hacer la prevención en salud en Colombia es de las aseguradoras, es decir, de las EPS, y ellas no gastan en eso. Entonces, la prevención de fondo no se hace. Pero mire usted que en la ley se prima hacer la prevención. Exacto. Prevención, pero no se hace. No se hace porque es que la prevención no les da réditos económicos a las aseguradoras. Claro. Mientras que prestar un servicio, hacer una cirugía, sí les da. Sí factura. Sí factura. Entonces Sí factura. se cambia el enfoque. Entonces, ¿yo qué prefiero? En el fondo, pensaría que las aseguradoras pueden, que la gente se enferme para yo cobrar un servicio rápido y tener rentabilidad. Pero si yo dejo que no se enfermen, la rentabilidad No es facturo. no factura ahora, y lo que va a hacer es que si la persona no es enferma no va a ir a los servicios, entonces los réditos en términos, digamos, económicos o se ven a largo plazo que no les sirve o no se ven, porque en el fondo la esencia de esto es que la gente se enferme menos y que tenga una mejor salud. Ese es el debe ser. Exactamente, claro, Claro. porque así es más productivo un país. Entonces, si nosotros vemos el desarrollo de un país, se mide también a través de indicadores en salud, tasa de mortalidad materna, tasa de mortalidad fetal, tasa de mortalidad perinatal. Entonces, si estos indicadores están mal, el nivel de desarrollo de un país está bajo. En ese sentido, por eso es tan importante la salud pública también. Bueno, me recuerda al Rayán, ¿sí? Rayán. Al Rayán. Sí, Rayán Albarcache. El Barcache. El Barcache. Exacto.
Bueno, muchas gracias por estar aquí compartiendo su conocimiento, su experiencia. Hombre, y qué bueno que usted pudiera llegar al Congreso a proponer todas estas cosas, hombre. Pues no es descabellado La idea le pensar. suena. Sí, no, ¿por qué no? Me gustaría aportarle al país en esta transformación. Sin embargo, no es una decisión totalmente individual, eso, Claro. el contexto es muy complejo y pues estamos viendo qué podemos hacer. Si la ciudadanía está de acuerdo, como en el momento en que nos lanzamos a la alcaldía de Florida, con 1 mes y medio de campaña y con 8 millones de pesos casi ganamos la alcaldía, pues yo creería que si esta vez hay apoyo así, podríamos pensarlo. De lo contrario, yo creería que desde estos escenarios podemos seguir aportando Claro en que esos sí, conocimientos. Muchas gracias por compartir. Gracias, no, que estés bien. Ajá.